Bienvenidos a mi canal, donde nos sumergimos en el apasionante mundo de las series turcas, desentrañamos secretos y analizamos cada detalle que nos hace suspirar. Y hoy, amigos, tengo un tema que les va a dejar sin aliento, un tema que va a despertar en ustedes el romanticismo más profundo. Vamos a hablar de los gestos de amor, esos momentos inolvidables, esa complicidad única que existió, y que quizás aún perdura en el corazón de muchos entre dos estrellas que nos robaron el corazón, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, amigos, hoy vamos a revivir esos momentos mágicos, esos gestos que nos dejaron suspirando, esos detalles que nos hicieron creer en el amor verdadero, el amor de novela, el amor de Erkenci. Y no me digan que no se emocionan solo con escuchar sus nombres juntos. Es que son pura química. Y antes de que empecemos a desmenuzar cada gesto, cada mirada, cada roce, quiero pedirles algo muy importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo vídeo, porque aquí les prometo más emociones, más análisis, más historias de sus parejas turcas favoritas. Así que suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, arranquemos. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir, más allá de la pantalla, fue como un cuento de hadas moderno. Se conocieron en el set de Erkenci y la chispa saltó, literalmente. La conexión entre ellos era innegable, algo que traspasaba la pantalla y nos llegaba directo al corazón. Y no estoy hablando solo de los guiones, estoy hablando de esa magia que solo sienten dos personas que están verdaderamente conectadas. Uno de los primeros gestos que nos enamoró a todos fue, sin duda, la forma en que se miraban. ¡Ay, esas miradas! Esas miradas que lo decían todo. Miradas llenas de complicidad, de cariño, de admiración. Miradas que nos hacían creer que el amor existía y que podíamos encontrarlo en cualquier esquina. Recuerdo perfectamente las entrevistas, las galas, las fotos. Cada vez que sus miradas se cruzaban, sentíamos una descarga eléctrica. Era como si el mundo se detuviera, y solo existieran ellos dos. Esa conexión visual es algo muy especial, una forma de comunicación no verbal que trasciende las palabras. ¿Cuántas veces no hemos sentido eso con alguien? Una mirada es capaz de expresar más que 1000 palabras. Era una danza silenciosa, un lenguaje secreto que solo ellos parecían comprender. Podías ver en sus ojos la admiración, el respeto y, por supuesto, el cariño que se tenían. Era como si cada mirada fuera una promesa, una declaración de lo que sentían el uno por el otro. Y esa conexión visual, fue el primer cimiento de lo que parecía ser un amor genuino, un amor que trascendía la actuación y que se metía en el corazón de todos los que los observábamos. Y hablando de comunicación, otro gesto que nos conquistó fue la forma en que se apoyaban mutuamente. Siempre estaban ahí el uno para el otro, celebrando sus logros, consolándose en los momentos difíciles. Recuerdo un momento en particular. Era evidente que eran más que compañeros de trabajo, eran amigos, confidentes, cómplices. Y eso se transmitía a través de sus gestos, de sus abrazos, de sus sonrisas. La forma en que se animaban en los momentos de estrés, en los momentos de cansancio, era algo que iba mucho más allá de lo profesional. Se notaba que realmente se preocupaban el uno por el otro, que se alegraban por sus éxitos y que se apoyaban en los fracasos. Era una relación de equipo, una relación de camaradería, una relación que, a pesar de las dificultades y de las presiones externas, siempre se mantenía firme y sólida. Era una muestra de que el amor, la amistad y el apoyo mutuo pueden ser pilares fundamentales para construir una relación duradera. ¿Y qué decir de los gestos de cariño en el set? ¡Madre mía! Los abrazos prolongados, las caricias en el cabello, los roces casuales. Todo era un festival de amor y complicidad. Recuerdo una escena en particular de Erkenci donde Can Yaman le seca una lágrima a Demet y ay, amigos. Ese gesto nos hizo suspirar a todos. La delicadeza, la ternura, la forma en que la miraba. Fue un momento mágico que quedó grabado en nuestra memoria para siempre. Esos pequeños detalles, esos gestos aparentemente insignificantes, son los que construyen una historia de amor. Son los que nos hacen creer en la magia, en la posibilidad de encontrar a alguien que nos entienda, que nos cuide, que nos ame de esa manera. En el set, la química entre ellos era palpable. Los besos, las miradas, las sonrisas, cada interacción era una explosión de emociones. Y esos momentos de cariño, esas muestras de afecto, eran mucho más que simples gestos, eran una declaración de lo que sentían el uno por el otro.
Era una complicidad que trascendía la pantalla y que nos hacía sentir que estábamos presenciando algo especial, algo único. Otro gesto que nos dejó sin aliento fue la forma en que se defendían el uno al otro. Siempre estaban ahí, en PRI. Mera línea para protegerse de los chismes, de las críticas, de todo lo negativo que pudiera rodearlos. Defendían su relación, defendían su amor, y eso nos conmovía profundamente. Recuerdo las declaraciones que hicieron en diferentes entrevistas, las publicaciones que compartieron en redes sociales. Era evidente que se querían, que se respetaban, y que estaban dispuestos a luchar por su amor. En un mundo donde la fama y la atención mediática pueden ser implacables, la forma en que Khan y Demet se protegían era admirable. Se defendían de los rumores, de las críticas, de cualquier cosa que pudiera dañar su relación. Se apoyaban mutuamente, se fortalecían el uno al otro, y demostraban que estaban dispuestos a enfrentarse a cualquier adversidad con tal de proteger su amor. Era una muestra de valentía, de lealtad, y de un amor que iba más allá de las palabras. Era una defensa incondicional, una demostración de que estaban dispuestos a ser el escudo del otro, a protegerse mutuamente de cualquier amenaza. Y no podemos olvidar los detalles, los pequeños regalos, las sorpresas. Ah, esos detalles. Esos detalles que demuestran cuánto importa una persona. Un ramo de flores, una carta escrita a mano, un regalo inesperado. Todo eso sumaba a la historia de amor de Khan y Demet. Recuerdo una vez. Esos detalles eran la cereza del pastel, la prueba irrefutable de que su amor era real, verdadero y que se cuidaban. Esos pequeños gestos, esas pequeñas atenciones, eran una forma de demostrar que se preocupaban el uno por el otro. Era una forma de decir, te quiero sin necesidad de usar palabras. Eran la prueba de que se conocían, de que sabían lo que le gustaba al otro, y de que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para hacerlo feliz. Esos detalles, esas sorpresas, eran la muestra palpable de un amor que se nutría de pequeñas cosas, de gestos cotidianos que demostraban la importancia de la otra persona en su vida. Además, no podemos olvidar la forma en que se reían juntos. La risa es uno de los pilares de cualquier relación, y entre Khan y Demet, las risas eran constantes. Se notaba la alegría, la complicidad, la felicidad de estar juntos. ¿Cuántas veces no los vimos reír a carcajadas en el set, en las entrevistas, en los eventos? Esa risa contagiosa, esa alegría compartida. Eso es lo que nos enamoró de ellos. La capacidad de reír juntos, de disfrutar cada momento, es esencial para construir una relación duradera. La risa es la mejor medicina, y entre Khan y Demet, la risa era una constante. Se reían de las bromas, de los errores, de las situaciones cotidianas, y esa risa compartida creaba una conexión aún más fuerte entre ellos. Se notaba la complicidad, la alegría de estar juntos, y la felicidad de disfrutar cada momento. Esa risa contagiosa era la prueba de que se sentían cómodos el uno con el otro, de que se sentían libres de ser ellos mismos, y de que disfrutaban al máximo la compañía del otro. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar la manera en que se comunicaban. La comunicación es la base de cualquier relación, y entre Khan y Demet, la comunicación fluía de manera natural. Se entendían, se comprendían, se escuchaban, y eso era evidente en cada gesto, en cada mirada, en cada palabra. La forma en que se comunicaban abierta y honestamente fue uno de los factores clave que contribuyó a que su relación fuera tan especial. La comunicación es la clave para la comprensión, el respeto y la construcción de una relación sólida y duradera. Se escuchaban atentamente, se comprendían, se apoyaban y se animaban mutuamente. Esta comunicación fluida fue la base de su relación, la que les permitió construir una conexión profunda y duradera. Era una comunicación basada en la confianza, el respeto y el amor. Una comunicación que les permitía entenderse, comprenderse y apoyarse en todo momento. Y ahora, amigos, llegamos al final de este recorrido por los gestos de amor que nos robaron el corazón. Hemos recordado juntos esos momentos mágicos, esos detalles inolvidables que nos hicieron creer en el amor de novela. Hemos revivido la magia de Khan Yaman y de Demet Özdemir, y hemos comprobado, una vez más, que su historia, más allá de la pantalla, fue algo muy especial. Pero, ¿qué hizo que su relación fuera tan especial? Más allá de la química innegable y los gestos de amor que todos presenciamos, había algo más, algo que se escondía en las sutilezas, en los detalles que escapaban a la vista, pero que construían una conexión profunda. Una de esas claves fue, sin duda, la empatía.
Can y Demet parecían entenderse sin necesidad de palabras. Podían sentir las emociones del otro, ponerse en su lugar y comprender sus necesidades. Era una conexión emocional que les permitía apoyarse mutuamente en los momentos difíciles y celebrar juntos los éxitos. La honestidad fue otro pilar fundamental en su relación. Ambos eran transparentes, auténticos y se mostraban tal como eran. No había máscaras ni pretensiones, solo dos personas dispuestas a ser sinceras y a amarse tal como son. La admiración mutua también jugó un papel crucial. Can y Demet se admiraban, reconocían sus talentos y se sentían orgullosos de sus logros. Era una admiración genuina, que los impulsaba a crecer y a ser mejores personas. La confianza, por supuesto, fue un ingrediente esencial. Se sentían seguros el uno con el otro, sabían que podían contar con el apoyo del otro y que su relación era un espacio de respeto y seguridad. Y por último, pero no menos importante, la libertad. Can y Demet se sentían libres de ser ellos mismos, de expresarse y de vivir su relación sin presiones ni ataduras. Esa libertad, esa espontaneidad, era lo que hacía que su amor fuera tan especial y único. Es importante recordar que el amor, como una planta, necesita cuidados constantes. Se nutre de pequeños gestos, de palabras de cariño, de tiempo compartido, de apoyo incondicional y de una comunicación fluida. Can y Demet, con sus gestos de amor, nos enseñaron que el amor verdadero existe, que es posible encontrar a alguien con quien compartir risas, lágrimas y sueños, y que la magia puede surgir en cualquier lugar, incluso en el set de una serie turca. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es el gesto de amor que más los conmovió? ¿Qué recuerdos tienen de Can y Demet juntos? ¿Qué creen que aprendimos de su historia? ¿Cómo creen que su relación impactó a los fans y a la industria de las series turcas? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. ¿Creen que su conexión fue solo un producto de la pantalla o creen en la autenticidad de su relación? Y no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos para que todos puedan revivir estos momentos mágicos y por supuesto suscríbanse al canal. No se pierdan los próximos vídeos, porque les aseguro que les tengo preparadas muchas más sorpresas y análisis sobre sus series y actores turcos favoritos. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar la influencia que tuvieron en el mundo de las series turcas. Su química, su conexión y su historia de amor, dentro y fuera de la pantalla, inspiraron a millones de personas en todo el mundo. Crearon una tendencia, una expectativa, y demostraron que las relaciones en el set pueden trascender la ficción y convertirse en algo real y auténtico. Su éxito también abrió puertas a otros actores y actrices turcos, y demostró que las series turcas podían ser mucho más que simples melodramas, podían ser historias de amor apasionadas, con personajes carismáticos y relaciones auténticas. Pero, ¿qué pasó después? Como todas las historias, la de Can y Demet también tuvo sus altibajos. Hubo momentos de alegría, momentos de tristeza y momentos de incertidumbre. Pero independientemente de lo que haya sucedido, su historia nos dejó una lección importante: el amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa que puede cambiar nuestras vidas y hacernos creer en la magia. Y aunque su historia haya terminado, su legado perdura. Sus personajes, sus gestos de amor, sus miradas cómplices y su conexión única seguirán siendo recordados por siempre. En la memoria de muchos, Can Yaman y Demet Özdemir son la encarnación del amor de novela, el amor que nos hace soñar, el amor que nos inspira a creer que en algún lugar existe alguien esperando por nosotros. Su historia nos recordó la importancia de valorar los pequeños detalles, de expresar nuestros sentimientos, de apoyarnos mutuamente y de nunca dejar de creer en el amor. Nos enseñaron que el amor verdadero es un viaje lleno de emociones, de risas, de lágrimas, de altibajos, pero que al final vale la pena. Espero que este vídeo haya sido un viaje nostálgico y emocionante. Espero que hayan revivido esos momentos mágicos y que, una vez más, hayan sentido la chispa de la esperanza y la ilusión. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Y por favor cuéntenme en los comentarios, ¿qué otros momentos de amor recuerdan de otras series turcas? ¿Qué otras parejas los han hecho suspirar? Quiero saber todo. Nos vemos pronto. Adiós.